Hoy quiero hablarte de un conocimiento básico que debes tener para conocer realmente tu columna, y es realmente las partes de las que se compone la misma. La columna, lo primero que tienes que saber, y voy a valerme de este cuadro que tengo aquí y me acompaña siempre, es precisamente, visto desde atrás o desde delante, esta forma, es decir, una columna bien alineada. Todo lo que sea realmente, porque así va a poder realmente soportar mejor todas las fuerzas que vengan desde arriba hacia abajo. Todo lo que sea una columna que se vaya hacia allá o hacia allá, en cualquiera de sus puntos, hará que la columna esté más propensa a que alguna zona de la misma tienda a tener un estrés adicional, porque no vendrán las cargas completamente alineadas. ¿Cuándo ocurre especialmente eso? En situaciones, por ejemplo, donde la escoliosis, y para contrarrestar ese exceso de presión o de compresión sobre aquellas zonas de la columna que tiendan a estar más comprimidas, la musculatura del lado contrario tiene que estar más fuerte. Voy a ponerte un ejemplo para que lo entiendas muy bien. Cuando nosotros intentamos clavar un clavo, si el clavo está completamente nuevo, sin problema alguno, recto, el clavo va hacia abajo, porque toda la fuerza del martillo se dirige hacia un único punto a través de toda esa unidad rígida en bloque. Pero si el clavo resulta que ya parte de una posición, la puntilla, en la que está realmente un poquito con curva, en el momento en que nosotros apliquemos una fuerza arriba, con el martillo, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Que en lugar de clavarse, lo que va a hacer es comprimirse aún más, doblarse más, y ni mucho menos se clavará. Esa fuerza va a ir de arriba abajo, pero no transmitiéndose a lo largo del clavo. Eso mismo ocurre cuando en la columna haya una escoliosis, nosotros tenemos una postura mantenida o un movimiento mantenido en que la columna está encorvada lateralmente. Para que eso realmente se minimice, tenemos que intentar mantener toda la musculatura que parte de los lados de la columna muy fuerte para que complemente ese punto, en el caso de la escoliosis, en el que realmente la columna estructuralmente no está bien alineada. Por otro lado, visto del perfil, del lateral, la columna podemos ver, sin embargo, que no es recta completamente. Y eso hace precisamente dos cositas. Uno, que pueda parecer más inestable, pero otra realmente es que al mismo tiempo tengas esa movilidad que necesitamos para muchos movimientos, como puede ser realmente el inclinarnos o el levantarnos más fácilmente. ¿Qué pasa? Que cuando esas curvaturas están acentuadas, realmente sí hay un problema. Porque fíjate bien, hay curvas en la columna, pero todo el eje viene realmente por el mismo sitio, todo el eje de fuerzas. Es decir, no es una curvatura que saliese de modo de que hiciera que la fuerza de la columna desde arriba hiciera que se agrupase aún más, como podría pasar con la fuerza de la gravedad y el peso de la parte superior del cuerpo. En este caso tenemos cuatro curvas. La curva cervical, que son 7 vértebras, la curva torácica o dorsal, se llama de la misma forma, y la curva lumbar, que son 5 vértebras, o sea, 7, 12, 5, y luego el sacro, que son un conjunto de vértebras que están completamente fusionadas. Bueno, de esas vértebras, lo primero que voy a decirte, porque esto ya a lo mejor lo sabes, pero ya te sonará, es que como estas son vértebras cervicales, se llaman C1, C2, C3, cervicales. Estas de aquí se llaman T1, T2 o D1, D2 de torácica o dorsal, así lo puedes llegar a ver en una resonancia, y aquí L1, L2, L3, L4, L5, que son las distintas vértebras lumbares. Bien, esto a lo mejor ya le empiezas a encontrar sentido si alguna vez te has hecho una resonancia. Vale, nosotros tenemos que tener, y esto es muy importante para entender la neutralidad de la columna, una curvatura que se llama, en este caso de aquí, lordosis, que es igual que esto. ¿Qué es una lordosis? Una curvatura hacia afuera.
Sin embargo, tanto en la zona torácica como en el sacro tenemos lo que se llama una cifosis, que es una curvatura al contrario. Ese cambio de curvatura una y otra es lo que sí confiere esa contundencia a la espalda para que tenga la resistencia de soportar ese peso y no realmente sea una curvatura de una angulación tan exagerada que podría hacer que ocurriera lo del clavo que hemos hablado antes. Bien, pero claro, la columna aún así no es recta como tal, con lo cual la musculatura tiene que garantizar que se mantenga en esa alineación adecuada, que no por los movimientos o porque unos músculos traccionen en algún punto de la misma más que otros, se vayan generando esos micromovimientos y esas curvaturas acentuadas que hagan que se pierda esa estabilidad porque la línea de fuerzas realmente deje realmente de pasar por todo el eje central de la columna. Vale, esta pincelada anatómica asociada realmente a la función de la misma, vamos a seguir complementándola. Además, en este caso, no solamente, aunque me salga de cámara, no solamente tenemos eso, aquí lo vamos a ver un poquito mejor, sino tenemos entre vértebra y vértebra el disco intervertebral. Y el disco intervertebral realmente, ¿por qué está formado? Tiene un núcleo pulposo, que es como se llama, y permíteme que me centre en detalles, pero cuanto más conozcas precisamente tu espalda y tu columna, más vas a poder entender cómo se mueve, cómo no debe moverse y en consecuencia cómo cuidarla, aunque pueda parecerte aburridillo este vídeo. Bien, tiene un núcleo pulposo que no es más que una pelota rígida. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una superficie rígida, otra rígida y en medio una esfera rígida, lo que va a ocurrir es que, claro, una pieza y otra van a estar súper inestables. Tiene que haber algo que evite que no haya deslizamientos, que no haya rotaciones exageradas y que no se salga una pieza respecto a la otra. Bueno, y que dé más soporte para distribuir esas cargas, no solamente esa esfera. Rodeando a esa esfera hay realmente un gel que es realmente el gel que forma el disco intervertebral y el que se sale cuando hay una protusión o una hernia invadiendo el canal medular, que es por donde pasan los nervios, y tocando ese cable eléctrico, que son los nervios, que no le gusta que nadie lo toque. Pero ese gel se saldría por sí solo y todos tendríamos protusiones cada 2 por 3 si no hubiera algo que lo retuviese. ¿Quién lo retiene? Bueno, tiene una membrana y unos ligamentos justo alrededor, una envoltura, que cuando se rompen son justamente los que hacen que cuando yo tengo un movimiento exagerado de compresión en alguna zona de la vértebra, aparezca la protusión o la hernia. Y aquí lo vas a ver muy bien. Este es el ligamento, fíjate, todas estas cuerdecitas, estas laminitas que hay aquí, mira cómo aquí desaparece y mira cómo cuando yo hago, por ejemplo, este efecto cuña en esta dirección, empieza a salir. Esto sería una protusión, ¿de acuerdo? Que acaba convirtiéndose en hernia. Entonces, eso es lo que ocurre, pero hay más lesiones que se pueden dar a nivel estructural en la espalda y movimientos que generan dolor, no solamente el nervio. No siempre que duele la espalda es porque se esté tocando el nervio y haya lo que se llama una radiculopatía, que es precisamente cuando hay un dolor del nervio que se va hacia la pierna, ¿no? Se llama dolor irradiado. Puede haber también dolor local. Si te fijas, esto es una columna vista desde atrás, tenemos todos estos salientes de aquí, que complejo, cuántas cositas hay. Bueno, pues todo esto son realmente puntos donde todos los músculos se anclan para poder mantener la columna estable. Tenemos unos que salen a modo de cola hacia atrás, ¿vale? Otros laterales y otros arriba y abajo. Y eso hace que precisamente esa pieza que nosotros hablábamos antes, que sería sobre una esfera, sobre un balón y súper inestable, pues realmente no lo sea tanto. Porque también hay una articulación aquí y aquí, que es lo que confiere un montón de estabilidad a la espalda. Y es precisamente
la articulación que realmente más dolor suele generar, que son las articulaciones facetarias. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues eso ocurre cuando nosotros abusamos de movimientos de extensión de espalda, que es cuando realmente la columna se arquea, cuando aumentamos esta curvatura sacando culete exageradamente o sacando exageradamente pecho o a nivel cervical, cuando arqueamos hacia atrás, que hacemos que haya una compresión excesiva entre esta carilla de aquí con la otra. ¿Y qué ocurre? Que fíjate, no solamente ahí, mira qué movimiento más sutil, que aquí parece que no hay movimiento alguno, pero mira cómo este espacio que hay aquí desaparece cuando yo hago eso. Aquí parece que no hay movimiento, pero el movimiento es mucho mayor al que puede parecer cuando yo extiendo la columna. ¿Ves esa compresión? ¿Ves cómo estoy tocando aquí? Eso va generando un desgaste progresivo y continuado, no solamente en hueso con hueso, sino recuerda que en medio siempre hay ligamentos, tendones, bursas, que son unas bolsitas de líquido que hacen que esto no se friccione, que realmente impide que haya un rozamiento excesivo y se desgaste prematuramente. Y eso se desgasta antes incluso que el hueso. Con lo cual, por eso es por lo que estamos siendo tan meticulosos a la hora de mantener la columna neutra. Porque cuando yo abuso de movimientos de la espalda en todas direcciones, en los que realmente, mira también esto que es un movimiento de cizalla, en los que realmente contactan zonas que no deberían de contactar y sobre todo expuestas a mucha fuerza, cuando hacemos algún esfuerzo o cuando lo hacemos de forma continuada, pues claro, estamos erosionando, estamos desgastando las distintas piezas y componentes que tienen la columna y no solamente una protusión que haga que toque el nervio. Hay un aspecto muy importante también que se me pasaba y era realmente lo que quería comentarte, que es el movimiento de cizalla. ¿Qué es el movimiento de cizalla? El movimiento de cizalla es un movimiento de deslizamiento y es un movimiento que también se da en la columna y es este movimiento de aquí. Y este movimiento especialmente cuando se da. Fíjate que lo que produce no solamente es estrés en estos ligamentos del disco, sino también aumenta la fricción, el contacto en esas superficies articulares posteriores de la espalda que normalmente no se hablan. Bueno, pues tú piensas que cada vez que nosotros nos inclinamos hacia adelante, el cuerpo realmente tiene que soportar, o la columna, perdón, tiene que soportar todo el peso de la parte superior del cuerpo, de los brazos, y ya no hablamos si tengo un peso agarrado, como puede ser un niño, o como puede ser una bolsa de la compra, o una maleta, cualquier cosa, incluso el teléfono móvil que alejado del cuerpo pesa bastante, cuando yo estoy inclinado. Bien, el cuerpo, si no existieran músculos, ni ligamentos, ni nada, tendería a que las vértebras hicieran esto, ¿vale? Esto es lo que se llama una cizalla anterior, porque las vértebras se deslizan hacia adelante. Bueno, para que eso no ocurra y yo pueda mantener incluso mi columna así en esa posición, yo tengo que tener una serie de músculos y ligamentos que estén permitiendo que mi columna no haga ese movimiento, que no yo solamente por inclinarme delante, mi columna simplemente por el peso de mi tronco, de mi cabeza, de mis brazos o de lo que tenga cogido, tiende a hacer esto. Por eso es tan importante, además de tener unas piernas y unos brazos fuertes, que toda la musculatura que también rodea la columna, no solo la de la espalda, sino toda la que rodea la columna, mantenga unos niveles de fuerza adecuados, eso que llamamos core, ¿vale? O núcleo, que es toda esa franja lumboabdominal, diafragma y suelo pélvico, para mantener esa columna estable, incluso en posiciones en las que nosotros estamos inclinados. Entonces, lo que quiero que sepas de hoy, de este vídeo tan largo, es los distintos componentes de la espalda, cómo debe estar posicionada y cómo sufren cuando nosotros realmente no nos movemos bien. Por eso, moverte bien, al margen de también estar muy fuerte, es necesario para poder disfrutar de una espalda sana, de no tener dolor y encontrarte tan bien como te vas a encontrar si sigues haciendo las cosas así. Así que, así de bien, claro. Un abrazo grande y a seguir mejorando.